Freddy, ¿qué tal? Buenas Buenas noches, noches. ¿Cómo mucho estamos? gusto, don Mario. Muy bien, gracias, Qué Enrique. gusto saludarlo, muy buena noche. Muchas gracias, igual a la orden. Voy Gracias, a don Mario. voy a compartir las diapositivas. Gracias, don Mario. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Mario. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias, buenas noches, don Mario. Bienvenidos Buenas noches, don Mario, con permiso. a la orden. Juan Miguel. Muy bien. Vamos a esperar un momentito que sean las 7. Faltan todavía 2 minutos. La foto que le mandé yo, ¿eh? Así Nada que ver, nada qué que lindo. ver. Ajá. Sí, es que ella toma decisiones por sí sola. La- Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Saludos, padre. Bienvenido. Muy bien, rezamos el Ave María para comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bienvenidos todos a la clase, vamos a empezar. Vamos a hablar de nuestra respuesta personal y colectiva a el amor de Dios. Y para hablar de este tema, pues voy a referirme al contenido de los segundo y tercer mandamientos de la ley de Dios. Entonces, para empezar, pues cito las palabras del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que esto lleva consigo? Pues lo que lleva consigo es que nosotros con nuestra conducta le demos gloria. O sea, no es que Dios vaya a ser más santo porque nosotros le demos gloria, sino que resulta que quien se beneficia de darle gloria somos nosotros. Y por tanto, hace falta que nuestra vida y todas nuestras acciones glorifiquen a Dios. Pero el hombre es la única criatura que con su inteligencia y con su voluntad puede conscientemente glorificar, santificar el nombre de Dios y conseguir que los demás también santifiquen el nombre de Dios, que vean tus buenas obras, dice Jesús en el Evangelio, y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Bien, entonces este respeto al nombre de Dios es extensivo al nombre de María, al nombre de los santos y todas las realidades santas, en particular las concernientes a la Sagrada Eucaristía. Por ejemplo, pues el cáliz que se usa para consagrar, el copón en el cual va la Sagrada Eucaristía, las hostias consagradas, los lienzos que se usan y que están directamente relacionados con el Santísimo Sacramento, el mantel del altar, el purificador que usa el sacerdote como lienzo con el que purifica el cáliz después de haberle echado agua cuando ya termina la Santa Misa. Bien, y por tanto lo que prohíbe este mandamiento es cualquier uso inconveniente del nombre de Dios. ¿Y a qué nos referimos con usos inconvenientes del nombre de Dios? Bueno, la blasfemia, que no consiste solo en insultos o retos a Dios, ¿verdad? O palabras de odio o de reproche, sino en recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales,
Piensen ustedes lo que pues hemos visto hacer a algunos musulmanes fundamentalistas y a los hindúes fundamentalistas, ¿verdad? Cuando pretenden torturar, dar muerte, reducir pueblos a servidumbre en nombre de Dios, ¿verdad? Piensen que tampoco podemos considerar que es un atentado contra la libertad de expresión el pedir que se respete el nombre de Dios. Al contrario, es facilitar que el cauce de la libertad de expresión, para que nunca la libertad de expresión se vaya a malinterpretar como que no tuviera ningún límite. Bueno, entonces, ¿qué se prohíbe? Se prohíbe el juramento en falso. Y jurar es poner a Dios como testigo de lo que uno afirma. ¿Con qué fin? Garantizar una promesa o para dar seguridad a los demás que el testimonio que uno da es auténtico. ¿Cuándo es lícito jurar? Pues si yo tengo que probar la inocencia de alguien y no hay otra manera para que me crean, pues el jurar es una manera de hacerlo. O cuando alguien está expuesto a sospecha injustamente. Bien, luego también para poner fin a pleitos y controversias, si es que aquel juramento realmente va a poner fin. Lo que no tendría sentido es jurar que tengo Coca-Cola en este vaso, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido, porque no es un asunto de entidad. O que tengo pues albóndigas en esa olla, tampoco es un asunto de entidad. Bien, entonces, ¿cuándo es lícito el juramento? ¿Qué requisitos hacen lícito un juramento? Primer requisito, que sea verdad lo que estoy jurando. Segundo requisito, que sea justo jurarlo. Y tercer requisito, que yo haya razonado, es decir, que haya un raciocinio, que haya juicio, que use el sentido del juicio. ¿Verdad? Por tanto, nunca sería lícito jurar por el nombre de Dios una cosa que es totalmente intrascendente. Hay personas a las que se les pide jurar cuando van a asumir un cargo y se comprende porque hay cargos de tanta importancia que requieren un juramento en el nombre de Dios. Bueno, Jesús en el Evangelio nos dice con claridad, sea vuestro lenguaje sí, sí o no, no. Bien, y Santiago Apóstol en el capítulo 5 de su carta, versículo 12, nos habla de los peligros de la lengua. Mira, entonces lo que nosotros no podemos hacer es usar el arma del demonio. Y la mentira es el arma del demonio, porque el demonio es padre de la mentira, lo ha dicho Jesús. Cuando Moisés está en el monte Horeb y ve la zarza ardiente, Dios le dice, mira, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra santa. Y ahí Dios le revela su nombre y le dice que este es su nombre para siempre. Por tanto, el nombre de Dios hay que pronunciarlo con respeto. Y por eso los judíos no mencionaban el nombre de Dios, sino se referían a él con otras palabras. Adonai, que quiere decir Señor, lo mismo que en griego Kyrios, Kyrie, de ahí viene el Kyrie eleison, Señor ten piedad. En latín Kyrie eleison es una palabra griega que ha quedado en la misa en latín. Elohim es una palabra que evoca la grandeza de Dios y que ha sido utilizada también durante siglos por los judíos para referirse al grande, al inmensamente grande Dios, el Shaddai, el omnipotente, hasta que finalmente Dios revela su nombre. Éxodo 3:14 se lo revela a Moisés y dice, este es mi nombre para siempre. Este es el tetragrama divino, así se escribe el nombre de Dios. Y el nombre de una persona expresa tres cosas. Primero, la esencia. Segundo, la identidad. Y tercero, el sentido de su vida. La esencia de Dios es ser. La identidad de Dios, Dios es amor, Dios es Padre. El sentido de su vida es donarse. Por tanto, Dios no es una fuerza anónima, no es una fuerza anónima. Dios se dona como Padre.
Pero como no podemos abarcarlo con nuestros conceptos humanos, ni existe ninguna idea capaz de representar a Dios, ni tampoco existe un nombre que sirva para referirse a Él de modo exhaustivo, porque la esencia divina no la podemos expresar de modo exhaustivo con una sola palabra, entonces, pues decimos Dios es santo. Cuando decimos Dios es santo, estamos diciendo que es absolutamente superior, que está por encima de toda criatura y que es trascendente. Bueno, por tanto, para Dios el tiempo no pasa, en el sentido de que Dios vive en presente continuo. Isaías se refiere a Dios como el 3 veces santo. De ahí que en la Santa Misa, nosotros a la hora del prefacio terminamos cantando o rezando Santo, Santo, Santo. Su origen es bíblico, es una revelación, un vestigio de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, una profecía de Isaías. Bien, como Dios fue progresivamente revelándose en el Antiguo Testamento, por eso es que fue empleando diversos nombres para que poco a poco dentro de su pedagogía fuera entrando en la cabeza de los judíos quién es Él y para que podamos invocarlo y dirigirnos personalmente a Él. Hasta que llega el momento señalado para Moisés en el que Dios le dice las 4 letras que resumen su nombre. Y esas 4 letras, en hebreo no hay vocales, mira, las vocales en hebreo se añaden por razones fonéticas, suenan así, Yahvé. Ok, muy bien. Ahí vemos que hay 2 vocales y 3 consonantes. Muy bien. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Que Dios va más allá. En el Antiguo Testamento revela que Dios es uno, prepara el camino de la revelación de Dios Hijo, y en el Nuevo Testamento se da a conocer Dios Trino. Todo el Antiguo Testamento es preparar el camino para la venida de Dios Hijo. Todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la venida de Dios Hijo y la referencia a la unidad de Dios y a la Trinidad de Dios. Bueno, entonces Jesús nos enseña a tratar a Dios como Padre, como Abba. Por tanto, Abba, que significa papaíto. Por tanto, ¿esto qué significa? Que hay un nuevo modo de referirse a Dios que está lleno de ternura, lleno de cercanía. Por tanto, eliminemos todas las distancias. Tratemos a Dios con respeto, pero con el respeto con el que se trata a un padre. Porque nosotros somos verdaderamente hijos. Y tal como dice San Juan en su primera carta. Y si somos hijos, somos hermanos de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Esta dimensión nos abre grandes horizontes en la vida espiritual. Pero es que además San Pablo nos ha dicho, y San Pablo en Gálatas 4:6 y San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones con el que se nos ha dado, se nos ha derramado. ¿Para qué? Para que clamemos Abba Padre. Por tanto, el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, se nos regala, se nos dona para que tratemos con amor cercano de hijos y hermanos de Jesucristo a Dios Padre. Bien, esto vale para personas de todas las razas, de todas las condiciones. Todos son potencialmente hijos de Dios. Y todo cristiano es ya formalmente hijo de Dios. Claro, esto no le interesa ni al liberalismo democrático, ni a la locura nazi, ni al espejismo comunista. Las ideologías quieren desvanecer esta realidad, porque para las ideologías les interesa mucho mantener distancia con Dios. Bueno, pues ya el comunismo y el nazismo, por rutas diversas, llegan a los campos de exterminio, ¿verdad? En ambos casos hay un materialismo terrible. En un caso, por el culto a la raza superior, y en el otro caso,
por el culto a la materia, el culto a lo que el hombre es capaz de hacer, prescindiendo de Dios, eliminándolo. Bien, pero la ideología democrática nos persigue mediáticamente, la ideología liberal democrática, y adoctrinan a los niños desde la infancia, como ustedes pueden ver aquí estos carteles gays. A propósito, alguien subió al chat, a este chat donde se avisan estas clases, y es muy lamentable que haya ocurrido, unos videos de gays y unas fotos de gays. Eso es, probablemente alguien le hackearon su teléfono y le hicieron eso. Y por ese motivo, pues ahora hemos tomado las medidas para que nadie que no sean los administradores pueda poner material en este chat, justamente para evitar este tipo de cosas lamentables que pueden ocurrir pues por manos ajenas, ¿verdad? Bien, entonces cuando decía Benedicto XVI que cuando uno pretende que el fundamento de un Estado democrático sea la suma de las opiniones de todos, hemos confundido la democracia y hemos convertido la democracia en una tiranía que oprime a la mayoría. Porque las opiniones subjetivas se pueden manipular. Las opiniones subjetivas, si no están de acuerdo con las verdades objetivas, terminan siendo objeto de manipulación mediática. Nos pueden hacer creer que ser gay es lo más normal del mundo y que el matrimonio gay es lo más normal del mundo, cuando en realidad, ¿verdad?, por mucho que lo diga un congreso de un país, es una cosa totalmente anómala. Por tanto, pues tenemos que ser cuidadosos. Entonces decía Benedicto XVI que esa suma de las subjetividades, cuando se quiere equiparar la democracia a eso, lo que hace es expresar una libertad vacía de sentido. Una libertad que queda expuesta a los caprichos de las opiniones y por tanto abandonada a la manipulación de los ricos y de los poderosos. Y por tanto la libertad individual queda anulada. Ok. Entonces cuando nos negamos, decía el mismo Benedicto XVI, al fundamento del bien objetivo, transformamos la sociedad en una dictadura, que es la dictadura del vacío. Al no haber ya un bien objetivo, entonces ya no hay fundamento para la sociedad. ¿La iglesia qué hace? La iglesia nos recuerda que una sociedad fundada sobre sí misma termina derrumbándose. Por eso Benedicto XVI se dirigió a los ingleses en Westminster, año 2010, el Parlamento, y en Berlín, el año 2011, y les habló de esto. Les dijo, si ustedes eliminan a Dios, eliminan las formas fundamentales de la existencia humana creada por Él, la persona, la familia, ser varón, ser mujer, se están excluyéndose de la mentalidad común, esas formas fundamentales, y están reduciéndolas a la esfera privada. ¿Y qué van a conseguir con eso? Van a desvanecer la noción del derecho y va a desaparecer el fundamento de la paz. Por tanto, van a estar unos enfrentados contra otros. Lo estamos viendo en los tiempos actuales. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en esos casos es que podemos terminar como Prometeo, que cuando vio que esto es mitología griega, ¿verdad? Cuando el dios Prometeo vio que se le ponían difíciles las cosas entre los titanes porque habían llegado Zeus y compañía limitada, entonces, ¿qué hizo Prometeo? Cambiarse de bando. ¿Qué es lo que hemos visto hacer a los diputados en los países? Se cambian de bando y se pasan al bando que políticamente es el correcto, entre comillas, ¿verdad? Porque quieren seguir en la guayaba, como decimos en Guatemala. Bueno, entonces, esto es lo que le pasó a Prometeo. Él se salvó de la derrota y de la pena, cambiando de bando a tiempo. Por tanto, todas las generaciones tienen que afrontar de nuevo esta temática. La temática de defender el fundamento del derecho, el fundamento de la democracia en los valores objetivos.
Y la iglesia lo que hace es ayudarnos para que el orden social y estatal sea justo, para que se exija a cada uno lo que le corresponde y se le dé lo que le corresponde, y para que las exigencias de la justicia sean comprendidas, pero además sean realizables. ¿Y cómo hace la iglesia? Pues purifica la razón de las personas y da formación ética. Da formación ética, purificando la razón, ayudando a la razón a razonar ordenadamente. Bien, el nombre del cristiano merece respeto. A cada cristiano en su bautismo se le pone un nombre. Un nombre. Tú te has convertido en hijo de Dios, tú recibes un nombre que representa que tú eres irrepetible, singularmente irrepetible ante Dios y ante los demás. Y te vamos a poner un nombre. Lamentablemente ahora ponen nombres, pues que son de lo más variopinto, ¿verdad? Cuando a una niña le ponen por nombre Iloveni, I love New York, ¿verdad? Están demostrando su gran ignorancia y están manipulando, sin darse cuenta, con frivolidad, el nombre de aquel hijo de Dios. O cuando a un varón le ponen Usnavi, pues sí, ¿verdad? O Caterpillar, cosas sacadas de la vida real, ocurren. Entonces, ¿qué quiere decir bautizar? Quiere decir cristianizar. Y el cristiano es seguidor de una persona, es aquel que se ha encontrado con Cristo y que ha recibido la llamada a identificarse con él. Nosotros no seguimos solo una doctrina, no, nosotros seguimos a Cristo. Entonces, por la acción del Espíritu Santo, los cristianos hemos recibido este nombre en Antioquía, porque ahí empezó a haber muchas conversiones y eran tantos los discípulos, los que se convertían, que dice el libro de los Hechos, que por eso ahí recibieron el nombre de cristianos por primera vez. Bueno, el libro de Isaías y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dan testimonio de cómo Dios llama a cada persona por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo dirá, Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, a los ojos de Dios somos fulanito de tal. Y Dios nos ama como somos. ¿Qué espera de nosotros? Una respuesta de amor. Ya lo dice el primer mandamiento, que está recogido en Marcos 12:30, ¿verdad? La exigencia de amor del primer mandamiento. Pero, por otra parte, el amor también se expresa de modo colectivo. Santificarás las fiestas, ¿verdad? Lo cual, ¿qué significa? Pues en la práctica que el domingo es día del Señor, no día del comercio, y por tanto, pues convertir el domingo, día del Señor, en el día por excelencia para el mercantilismo, bueno, pues es un grave error, ¿verdad? Aquí puse domingo con doble M, me equivoqué. Bueno, entonces hay otros días de fiesta. En Guatemala hay 4 días de precepto aparte de los domingos. El 1 de enero, el 1 de noviembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Esos 4 días, además de los domingos, es obligatorio asistir a misa. Y los días de precepto, pues hay que procurar vivir el descanso propio de quien aquel día dedica tiempo a Dios y a la familia. Muy bien. En el Antiguo Testamento Dios dispuso que fuera el sábado, un sábado distinto de los demás, un sábado en que Dios descansó. No es que Dios necesite descansar, es un modo de ilustrar. La Biblia nos da esa noticia para hacernos comprender que el hombre necesita por lo menos un día de descanso del trabajo para pensar en Dios, para descansar en Dios, para dedicarse a Dios. De este modo se está anunciando, se está preanunciando el día del Señor. Ok. Entonces resulta que todos los hombres estamos llamados a participar mediante el trabajo del poder creador de Dios, pero también estamos llamados a dedicar por lo menos un día al Señor, al culto divino y al descanso.
¿Y por qué hemos pasado al día séptimo, al día octavo? ¿Por qué se habla del día octavo? Porque antes de la venida de Cristo, el día séptimo era el sábado. Y ahora hablamos de un día octavo. No existe, porque nuestra semana tiene 7 días, pero el día octavo es un modo de hablar de la nueva creación. Es un modo de referirse al domingo, que ha pasado al lenguaje popular. Nos vemos dentro de 8 días. Por tanto, en el Nuevo Testamento, el domingo es el día de la resurrección, el día de Pentecostés. Y el domingo ha sustituido al sábado. El sábado representaba el final de la creación. El domingo representa el comienzo de la nueva creación, el inicio de la nueva creación que tiene lugar en la resurrección de Jesucristo. Bien, entonces santificamos las fiestas, asistimos a la Santa Misa por lo menos el domingo. Y hay que asistir a las 2 partes que tiene la Santa Misa, liturgia de la palabra, liturgia del sacrificio. La liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio están prefiguradas en el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. En Emaús, Jesús resucitado se aparece a Cleofás y a su amigo, y en el camino les explica las escrituras, enciende sus corazones explicándoles las escrituras. A eso está destinada la liturgia de la palabra, a encender el corazón de los fieles para que participen en la liturgia del sacrificio y en la comunión, como le pasó a Cleofás y su amigo. Aquel día la liturgia de la palabra concluyó en la celebración de la Santa Misa. Jesús les dedicó el domingo en la tarde entero a 2 personas, cosa importante de entender, y les dio la comunión. Con esto, estos discípulos reciben nuevas fuerzas, recuperan la alegría, regresan ese mismo día a Jerusalén y van a donde tenían que estar, de donde no podían ni convenía que se separaran, donde estaban los apóstoles. Por tanto, ahí están las 2 etapas. Al comulgar se les abren los ojos. Jesús, te conocimos, Señor, al partir el pan, dice el canto litúrgico, que a veces se canta en las iglesias a la hora de la comunión. Bien, entonces el sacrificio y la Eucaristía es para nosotros fuente y cumbre de toda la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se perpetúa el sacrificio de la cruz, la resurrección del Señor y su ascensión al cielo, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión, y la venida del Espíritu Santo. Entonces, perder esto de vista es perder de vista la raíz de todos los sacramentos, la raíz y la fuente de la oración. Y por tanto es perder de vista dónde hay que echar raíces. Dónde echa raíces nuestro trabajo, dónde saca fuerza, dónde se alimenta el cristiano. Entonces la iglesia concreta este tercer mandamiento del decálogo diciendo en el Código de Derecho Canónico que el domingo y los demás días de fiesta, de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Y que donde quiera, dice el Código, que se celebre en un rito católico, tanto el día de fiesta como el día anterior por la tarde, aquí a partir de las 4 de la tarde, se cumple el precepto de participar en la misa. Por tanto, nosotros participamos en la misa, ya sea desde el sábado a las 4 de la tarde, ya estamos en domingo litúrgicamente hablando, aunque el día todavía no haya, el sábado no haya concluido, ya estamos en las vísperas. Estamos obligados a participar de la Eucaristía. Y si el 8 de diciembre es jueves, ya desde el miércoles a las 4 de la tarde, 7 de diciembre, yo puedo asistir a la misa del 8 de diciembre. Pero hay gente que está enferma. Hay gente que tiene que cuidar niños pequeños. Y recibe la dispensa de su párroco, su pastor propio, su párroco. Entonces puede dispensarse por alguna razón urgente. Aquí hemos puesto estos ejemplos. O alguien que está muy anciano y no se puede desplazar, ni tiene quien le lleve. Pero eso no quiere decir que haya un límite de edad en que deje de ser obligatorio el asistir a misa. Sigue siendo obligatorio para todo aquel que pueda ir.
Y los jóvenes y los adultos que no estén inválidos pueden ir siempre. Hay ancianos que son llevados. Muy bien. Pero si yo deliberadamente me voy al partido de tenis, ¿verdad? Y estoy todo el día metido en el tenis y no voy a misa, cometo pecado grave. Y no es que esté mal el tenis. Magnífico, si te gusta el tenis y participas o juegas, buenísimo. ¿Verdad? Buenísimo si quieres hacer un churrasco el domingo. Sí, pero el domingo hay que bajarle el ritmo al trabajo. Sobre todo aquellos trabajos que nos impidan asistir a misa. Entonces, el día del Señor sirve para que todos disfruten de un tiempo de descanso, con el fin de cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Fíjense que así lo escribe el catecismo. Bueno, que yo hago un churrasco, una barbacoa, buenísimo, no pasa nada, está bien. Pero tengo que abstenerme de trabajos que me impidan dar culto a Dios y gozar de la alegría propia de un día dedicado al descanso de la mente y del cuerpo. Es obligación grave. Entonces, es grave santificar las fiestas, pero el descanso dominical puede no obligarse. Hay un deber superior de justicia o de caridad. Los sacerdotes no descansamos el domingo. La enfermera no descansa el domingo porque tiene que atender turnos. Bueno, pues entonces el que tenga un deber grave, pues lo verá sin conciencia ante Dios. Pero cada cristiano tiene que evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Y respetando la libertad religiosa de todos y el bien común de todos, nos hemos de esforzar como cristianos para que el domingo y los días de fiesta sean reconocidos en el ámbito legal. Bueno, ustedes han visto que muchos días de precepto se han trasladado al domingo. El jueves de la Ascensión celebramos el domingo, ¿verdad? El día de Corpus lo celebramos el domingo, ¿sí? Pero la Inmaculada no la celebramos el domingo. Y el Día de Todos los Santos tampoco, a no ser que caigan en domingo. En ese caso sí. Bien, eso significa que esos días que en nuestro país no son días de asueto, pues busquemos cómo asistir a la Santa Misa. Y obviamente nos toca, este es nuestro deber, dice el catecismo, dar ejemplo público de oración, de respeto y alegría. Y por tanto, esta es una herencia preciosa que tenemos que transmitir al resto de la sociedad humana. Los países laicistas piensan que la religión es asunto privado, que no debe tener manifestaciones públicas y sociales, e intentan reprimirlas. Pues gracias a Dios no es nuestro caso. Pero tenemos que defender la libertad de profesar libremente la religión en público y en privado. Muy bien. Dar culto exterior, visible y público a Dios, dice el catecismo. Pero el culto es sobre todo un acto interior, sí, pero tiene que tener repercusiones también externas. Tiene que poder manifestarse exteriormente. ¿Por qué? Porque somos miembros de una sociedad y necesitamos servirnos también de cosas materiales para realizar acciones espirituales que nos unen a Dios. Lo que no tendría sentido es que un católico guatemalteco se esté acompañando una procesión que dura 23 horas en un domingo y no vaya a misa. Eso es un despropósito. Que vaya menos tiempo a la procesión y que vaya a misa. Bueno, ok. Entonces, la fe religiosa se profesa no solo por dentro, también exteriormente, por nuestra naturaleza social. Ok. Es decir, que de modo comunitario tiene que permitirse la posibilidad de participar de la Eucaristía. Muy bien. Voy a quitar las diapositivas para que puedan ustedes preguntar.
A ver, José tiene la mano levantada. Adelante, José. Buenas noches, don Mario. Buenas noches Buenas a todos. noches. Si quieres poner tu cámara, te vemos. Un segundo. Vamos a ver. Ok, mi pregunta es, cuando uno por alguna razón tiene que ver la misa por televisión, Sí. ¿cuál es el riesgo ahí de no cumplir porque uno tal vez se distrajo? O, a ver, si nos explica un poco cuál debería ser la manera de ver una misa por televisión. Sí, yo creo que ver la misa por televisión es un recurso reservado a quien esté enfermo. Y la presencialidad actualmente ya es posible para todos. Obviamente, si alguien que está muy enfermo con gravísimos riesgos de contagiarse, bueno, pues esa persona estará excusada. Por tanto, aunque la vea, pues ¿cómo verla si es que la tengo que ver? Pues repetir los gestos que se hacen dentro de la misa. Se pone uno de pie, se sienta, se pone de rodillas. Buscar no estar ahí compartiendo el teléfono y mirándolo, contestando chats, esto ni dentro de la iglesia ni desde la sala si es que uno está asistiendo de modo virtual a la Santa Misa. Yo diría esto, ¿verdad? Muy bien. Gracias, José. Gracias, don Mario. Muy bien. A ver, ¿quién más tenía alguna cosa que quisiera preguntar? Bien, ¿ustedes piensan que cómo le hacemos en nuestro país para que cada día está más mercantilizado el domingo, ¿verdad? Entonces, hay gente que ya el domingo es el día de shopping, pero hay comerciantes que no necesitarían abrir el domingo y abren por exigencias de un centro comercial. Ok, quien tenga que hacer eso, porque se le exige un centro comercial donde tiene su local, va a tener que hacer turnos con los empleados de menos tiempo el domingo para que puedan también ellos tener el día de descanso y buscar a Dios. Esto es importante. Claro, esto encarecería, sí, encarece los presupuestos de los comerciantes, pero lo que no podemos hacer es dos cosas, o plantearnos que estamos en el siglo XX, hace 100 años, donde no existían los centros comerciales que existen ahora, con las reglas que usan ahora, ni tampoco podemos adaptarnos de tal forma que mercantilicemos el domingo sin ninguna necesidad. Ni modo, ahí pues no se trata de poner a nadie contra las cuerdas, sino de facilitar a todos que puedan asistir y puedan participar de la Eucaristía. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que quieran que aclare? Ya están todos bien claros. Bueno, entonces esta clase, segundo y tercer mandamiento, pues es una clase que indudablemente nos hace pensar. Ya pasaremos al cuarto mandamiento de la ley de Dios, toda esa dimensión de la autoridad vista desde Dios, empezando por la autoridad de los padres, y bueno, poco a poco vamos avanzando. Entonces, de momento, pues terminaríamos nuestra clase rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega ruega por por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, que Dios les bendiga, que descansen y nos vemos. Gracias, Mario. Buenas noches. Igualmente. Muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos. Adiós.